Hola, le damos la bienvenida a Nexos Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez. Y le invitamos a que nos acompañe la siguiente media hora en Nexos, único programa de televisión nacional dedicado de lleno a promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Comenzamos de inmediato. El pasado 29 de mayo se conmemoró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, así como el aniversario número 22 de la Ley 7600. Con el nuevo lema Vos y yo, construyendo una Costa Rica más equitativa, la población con discapacidad busca que todos los costarricenses nos involucremos en la lucha por sus derechos. El pasado 29 de mayo se conmemoró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y el aniversario número 22 de la Ley 7600. Para posicionar la lucha por una sociedad más inclusiva, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, lanzó el nuevo lema Vos y yo, construyendo una Costa Rica más equitativa. La sociedad en general no se ha apropiado del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que uno de los factores más importantes es que las personas sin discapacidad en la sociedad no han entendido que les es útil respetar los derechos de las personas con discapacidad. Y como no han entendido que les es útil, creen que todo lo que tenga que ver con respeto a los derechos de las personas con discapacidad no tiene que ver con ellos. Históricamente, el CONAPDIS solía utilizar los lemas que lanzaba la ONU para el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre. Sin embargo, este año se decidió elaborar un lema propio para el país. Resaltando el uso del vos como parte de la cultura nacional, se busca motivar a toda la población costarricense para que vele por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Se quisieron rescatar elementos de la identidad nacional, por ejemplo, y también, como yo lo dije antes, del aporte que tenemos la sociedad como un todo, pero el aporte que tienen las personas con discapacidad en esta sociedad. Con este lema se busca visibilizar que todos y todas debemos involucrarnos en la lucha por una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad humana, y así defender los derechos de todos por igual. Solo de esta manera se podrá construir una sociedad costarricense más equitativa y garantizar el desarrollo de nuestro país en todos los ámbitos. Entonces, lo que queremos es explicarle a la sociedad que respetar el derecho de las personas con discapacidad nos beneficia a todos y que respetar el derecho de que las personas con discapacidad le aporten al país desde la economía, desde la cultura, desde el deporte, hace que este país avance. O sea, no podemos hacer que Costa Rica avance excluyendo gente de ese proceso de desarrollo. Continuamos hablando del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Para el pasado proceso electoral, CONAPDIS elaboró un informe sobre el acceso universal de personas con discapacidad a diversos centros de votación. Por medio de este informe se buscó detectar deficiencias en la accesibilidad de la población con discapacidad y comprobar si realmente la Ley 7600 se cumple en dichos centros. ¿Cuáles fueron los resultados? Los conoceremos a continuación. El pasado 29 de mayo, bajo el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el CONAPDIS presentó un informe sobre la accesibilidad de esta población a los centros de votación durante las pasadas elecciones del 4 de febrero. Una de las principales conclusiones a las que se llegó en el informe fue rescatar la importancia de la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales. Debe haber un mayor acercamiento de la misma población con discapacidad de sus diferentes organizaciones para que la participación de ellos sea más plena, ¿verdad? No se puede pretender que solamente sea el Tribunal Supremo el que sepa de cuáles son las adecuaciones que se requieren. Es muy importante la participación de personas con discapacidad. A partir de ahí entonces se puede garantizar que todo lo demás venga por añadidura, incluyendo hasta la parte de la accesibilidad física. Realmente una persona con discapacidad es la que sabe en realidad qué es lo que le está generando conflictos o barreras en el espacio o de cualquier otra índole. Por medio de este informe, el CONAPDIS recopiló doble información.
es decir, obtuvo datos en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad al proceso electoral, a la vez que evaluó la accesibilidad física a los centros educativos, mismos que funcionan como centros de votación. En la mayoría de ocasiones, la infraestructura poco accesible se convierte en una de las principales barreras para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Las conclusiones nos permiten definir que sí hay que seguir trabajando para que los centros educativos en el país cada vez sean más accesibles, ¿verdad? Aún falta mucha accesibilidad en la parte física para el ingreso, para la permanencia, para el egreso, inclusive hasta en condiciones de seguridad para la persona con discapacidad que llega a votar. Pese a la importancia de una infraestructura accesible, esta no basta para garantizar el acceso al voto de la población con discapacidad. De acuerdo al informe, se necesita ir más allá de la accesibilidad física y valorar los materiales de apoyo utilizados durante las elecciones, además de la información que reciben las personas con discapacidad antes, durante y después del proceso electoral. Con el Tribunal Supremo hemos trabajado de la mano, desarrollando inclusive guías, manuales, ¿verdad?, para ir adecuando poco a poco y ir logrando incidiendo en positivo con este tema, pero sí ha sido un ejercicio, un trabajo constante, se le ha dado seguimiento, ¿verdad? Seguiremos conociendo sobre otros proyectos que promueven la inclusión de las personas con discapacidad al volver de la pausa. Y ahora conoceremos más sobre la lengua de señas costarricense Lesco. Ya casi estamos de regreso. M. Tenemos más contenidos accesibles e inclusivos aquí en Nexos. Le invitamos a unirse a la lucha por el acceso de los derechos de las personas con discapacidad y nos acompaña hoy para hablar en entrevista justamente de un tema relativo a la exigencia de los derechos de las personas con discapacidad, la abogada Mariana Villarreal del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y vamos a estar conversando sobre la presentación de la versión pedagógica de la Ley 9379, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Bienvenida, Mariana, una vez más a Nexos y gracias por acudir a esta invitación. Gracias a ustedes, María Fernanda. Mariana, bueno, se hizo esta presentación, ¿verdad? El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con UNPA. ¿Por qué es necesario hacer una versión pedagógica de esta ley? Bueno, tal vez nos retrocedemos un poquito al 2008, cuando Costa Rica aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se compromete, tanto a nivel nacional como internacional, al aseguramiento, primero el reconocimiento, al aseguramiento y a la promoción de todos los derechos que están dispuestos para todas las personas y como el paradigma de derechos humanos habla de que una persona con discapacidad es eso, una persona, era necesario contar con una ley ordinaria, ¿verdad? De este rango ordinario, que fue la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal, que viniera a armonizar todo el ordenamiento jurídico con esta convención, como una especie de puente, ¿verdad?, entre la convención y nuestro ordenamiento jurídico anterior, que evidentemente sus regulaciones no estaban acorde a la convención porque era lo que había, ¿verdad? Estamos hablando de historia, que nuestro derecho tiene mucha historia romana, ¿verdad?, donde las personas con discapacidad jamás entendidas como personas. Entonces tenemos la Ley de Autonomía como este puente entre tanto la convención como nuestro ordenamiento y rompe con historias jurídicas de eliminación de las personas. Esta ley de autonomía para la promoción de la autonomía personal requería y requiere su alta difusión. Pero esta alta difusión nos dimos cuenta que además, y fue UNFPA ahí donde nos tocó la puerta al CONAPDIS a decir, debemos tener otro medio para que la ley resulte, para que las personas más bien se puedan apropiar de la ley. Como puede tener una terminología, la ley de autonomía, la 9379, puede tener un vocabulario jurídico, ¿verdad?, que no resulta amigable, muy extenso. Fue necesario, y ahí fue donde, repito, UNFPA y CONAPDIS se unieron para crear una versión mediada
pedagógicamente. La mediación pedagógica o esta versión mediada lo que significa es que utiliza las técnicas de la educación popular, una versión resumida y una versión además amigable. Precisamente, ¿para qué? Para que la ley de autonomía se vuelva una realidad y contar con un instrumento para que este papel, que fue la ley 9379, se vuelva una realidad, es decir, que se cumpla el fin último de la ley de autonomía y de la convención, y es primero reconocer, asegurar y promover que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás vivan su derecho a la autonomía personal. Y bueno, es muy importante, como usted bien mencionaba, ese contexto, ¿verdad?, en el que surgió esta ley de autonomía y que posiciona a Costa Rica como un país líder en el mundo al eliminar, por ejemplo, la figura de la curatela, que era cuando otras personas decidían por la persona con discapacidad, por ejemplo. Entonces, entre una serie de medidas que tiene la ley de autonomía que promueve justamente eso, que las personas con discapacidad tengan una vida autónoma, independiente, lo más que se pueda. ¿Cuáles, como usted decía, bueno, encontramos esas dificultades que tal vez muchas personas no familiarizadas con estos términos más complejos no entendían bien en qué consistía la ley y por eso se hizo esta versión pedagógica? ¿Qué otras dificultades se ha encontrado ya en este tiempo desde la aprobación de la ley de autonomía a ir ejecutando, la verdad? Porque es un proceso que va a requerir muchos cambios. Sí, claro. La mayor barrera que nos hemos encontrado para la ejecución de la ley de conformidad con el espíritu de la ley, que eso siempre es muy gracioso porque la gente, o en términos jurídicos, ¿verdad?, se habla del espíritu de la ley y no. ¿Cuál será el espíritu de la ley? Bueno, en este caso está clarísimo que el espíritu es el fin, ¿verdad?, de lo que la ley quería, que se volviera una realidad. Lo que en este caso el Estado costarricense quiere que se vuelva una realidad es precisamente esto, que las personas con discapacidad, no por presentar una limitación funcional, se permita, o que esta limitación sea la justificante para que no puedan vivir su derecho a la autonomía personal, que, como bien decías, es el derecho a tomar sus propias decisiones y crear su proyecto de vida. Esto es básico para la vida, ¿verdad? Es lo que le da la dignidad, lo que devuelve la dignidad a las personas. Cualquier persona a la que se le limite el derecho a crear su propio proyecto de vida es una manifestación de violencia fuerte, alta, compleja, que lo que elimina es esto, la dignidad inherente solo por el hecho de ser personas. Y bueno, también, Mariana, que justamente en eso que decía, esta versión pedagógica no solo contó con expertos en educación popular, como usted bien lo mencionaba, expertos en discapacidad, sino que además contó con el aval de organizaciones de personas con discapacidad, ¿verdad?, que es muy importante también, en ese mismo espíritu que usted menciona de la ley, que siempre haya una participación activa de las personas con discapacidad en estos procesos. Entonces, para contarnos cómo fue también ese proceso de aval por parte de las personas con discapacidad de esta versión pedagógica. Bueno, desde el CONAPTIS, sí, participamos personas especialistas en el tema, donde estaban incluidas personas con discapacidad, que, por ejemplo, la señora Erika Álvarez, otras, Mariana Camacho, de hecho, en la versión ahí se encuentra, que son técnicos, ¿verdad?, pero además aportan su vivencia como personas con discapacidad, otras que somos parte del colectivo por convicción, y pues aportamos desde la técnica. Y en el grupo creador del documento, donde están los expertos en educación popular, al grupo se le incluyó una persona con discapacidad que no formaba parte del equipo contratado, ¿verdad? Eran 3 personas, el diagramador, otras 3 personas, y ellos tuvieron según dicen, ¿verdad? Y es por supuesto que es una realidad, la vivencia de este proceso fue totalmente diferente a otros, porque había una persona con discapacidad desde su vivencia y desde la técnica, que es la señora Damaris Solano, incluida en el grupo. Después habían otras personas que se hicieron otras consultas, pero eso ya estuvo más a cargo de UNFPA. Lo que sí comentarles es que no es, porque a veces sucede que presentan el producto, ¿verdad?, a las personas con discapacidad, y lo ideal, como en este caso, fue que desde su construcción hubo parte de personas con discapacidad técnicas y que aportaron su vivencia para que el documento tuviese
características de que que vaya más allá del documento como tal, sino explicando vivencias, que es también lo que hace la ley de autonomía. Y Mariana, bueno, la gente que está interesada en acceder a esta versión pedagógica, que es de una comprensión más simple, ¿verdad? Para los ciudadanos y las ciudadanas que tal vez no tengan conocimientos en leyes, ¿verdad? O en jurisprudencia, ni estén relacionados, ¿verdad? Que no son abogados y abogadas. Entonces, ¿cómo puede la gente buscar esta versión, ya sea impresa o digital? ¿Cómo se puede contactar con CONAPDIS o con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para que la mayoría de personas posible tengan a la mano y como personas con discapacidad puedan exigir que se cumpla esta ley? Bueno, ahí antes de contestarte la pregunta es que es sumamente importante que esta ley mediada no es únicamente para las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Evidentemente son parte de la población y dirigida, ¿verdad?, a ellos, a ellos y a ellas para que se apropien de este documento y poder hacerlo realidad, pero desde que la ley de autonomía nace a la vida jurídica, es promulgada, operadores de justicia, tanto judiciales como administrativos, esto es un cambio paradigmático, un sismo de 9.09 en el mismo sistema jurídico y administrativo, porque estaba regido por el paradigma biológico, asistencialista, las figuras de la curatela. Eso es lo que existía, eso es lo que había en el inconsciente colectivo, como si funcionáramos como una inteligencia de colmena, ¿verdad? Nadie nos está dirigiendo, pero todos hacia eso. Eso era lo que existía. Esos paradigmas de anulación de las personas con discapacidad cubierto o disfrazado con la protección, cuando en realidad, en el mejor de los casos, lo que podía haber era sobreprotección. Sí, todo el sistema debe conocerlo y toda la sociedad debemos conocerla, ¿verdad? Entonces, y dominarla. Exactamente. De ahí que el documento está también y ha sido muy bien recibido por las instancias del Poder Judicial y de otras instancias administrativas del aparato estatal, en el tanto es un documento que le permite apropiarse cada vez más de ese documento y después, ya ahora sí, quienes tengan que recurrir propiamente a la ley, esto otra vez es un puente que contribuye a que el documento lo apropiemos todos desde nuestras competencias, desde nuestras esferas, y cada uno aporte desde su competencia, desde su realidad. De ahí ¿Y lo encontramos de qué manera? Ok, está la versión física, bueno, que es esta, acá, ¿verdad? Esta es la impresa. Esta versión tenemos algunas impresas en el CONAPDIS y en UFPA, en el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Sin embargo, bueno, utilizando lo que es la tecnología y la posibilidad de ir disminuyendo un poco del consumo del papel, que no quiere decir que no lo utilicemos, pero bueno, también está esa opción, está en la página de UFPA. Que el Fondo de Población de Naciones Unidas. Sí, voy a permitirme leérmelo porque no tengo claro bien, no me lo sé de memoria, que es costarica.unfpa.org. En la página de ellos está colgada la versión también en digital. Y también en el CONAPDIS se pueden comunicar con la asesoría jurídica. Y nosotros también tenemos la versión mediada pedagógicamente en digital. Perfecto, muchas gracias Mariana, y ojalá que la mayoría de personas que todavía no conocían sobre esta ley o que tenían la versión, ¿verdad?, original y tal vez no comprendían algunos de sus puntos, puedan acceder también a la versión pedagógica y que esto sea un conocimiento que todas las personas podamos tener. Muchas gracias Mariana por haber participado y explicado un poquito de este proceso, y también gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a una pausa, pero seguimos con más de Nexos al volver. Estamos de regreso en Nexos. Somos una producción de la Universidad de Costa Rica que desde hace más de 15 años promueve la inclusión, dándole voz a las poblaciones con discapacidad y adulta mayor. Recuerde que nos encuentra en redes sociales como Nexos Canal 15 para compartir ideas en estos espacios. La Universidad de Costa Rica llevó a cabo el segundo encuentro interuniversitario en discapacidad.
Con esta actividad se busca atender y articular las acciones de las universidades públicas que procuren la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué retos tienen estas casas de estudio para ser realmente inclusivas? Se lo contamos a continuación. Con el fin de conocer las iniciativas que la Academia está desarrollando, este año se celebró el segundo encuentro interuniversitario sobre discapacidad. En este encuentro, representantes de las universidades estatales de nuestro país se reunieron con el fin de poner en común sus acciones y avances en investigación, acción social y docencia. Esto con el objetivo principal de garantizar el acceso de la población con discapacidad a los diferentes ámbitos de la vida universitaria. Bueno, el primer encuentro interuniversitario sobre discapacidad se hizo en el año 2014 y la intención fue conocer qué se hace en las demás universidades que tenga que ver con el tema de la discapacidad. ProIDIS como tal lo que hace es articular los proyectos tanto en acción social, en investigación y en docencia que tengan que ver con discapacidad, y lo que se quería en este momento era conocer qué se hacía en las otras universidades. Este año tratamos de volver a hacer lo mismo con el segundo encuentro interuniversitario sobre discapacidad. El poder compartir, conocer las experiencias, las investigaciones, los avances que diferentes grupos hacen en este tema, va a hacer que mejore lo que es la intervención y el acompañamiento. Es una oportunidad también de conocer cosas que se hacen, que yo no tengo que empezar en cero, ya otros lo hicieron, cómo mejoraron, y simplemente eso es poder abonarnos en información para siempre redundar en la atención a la población. A 4 años del primer encuentro, los y las participantes lograron identificar muchos avances en el quehacer de la universidad con respecto a la población con discapacidad. Entre ellos se pueden mencionar los avances en infraestructura inclusiva o los esfuerzos por concientizar a la población universitaria en temas de discapacidad. Sin embargo, son muchos también los retos que las universidades todavía tienen que superar. Uno de los más importantes es incluir a las personas con discapacidad en la formulación de los proyectos de investigación, acción social y docencia pensados para esta población. Hacen falta todavía, claro, muchos procesos. Si bien es cierto que estamos muy bien, también considero que hacen falta procesos como mayor inclusión educativa, mayores ajustes razonables para la población con cualquier condición de discapacidad, y sobre todo, que eso es lo que más está costando, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, una mayor concientización por parte del personal de las universidades, tanto docentes como administrativos y los mismos estudiantes, sobre qué es realmente una condición de discapacidad. Yo creo que el encuentro tiene que reflexionar en este sentido, en que estamos haciendo cosas, investigación, acción social con población con discapacidad, pero no le estamos llegando realmente. Entonces los resultados, las cosas buenas, las cosas que hay que mejorar en estos programas, en estas investigaciones, no tienen retroalimentación, porque no hay personas con discapacidad que puedan validar los procesos y que puedan decir, sí, esto me funcionó, esto no me funcionó. Otra cosa en la que yo creo que se ha mejorado es en cuanto a los espacios de información, de socialización, porque pues ahora se puede informar más a la comunidad universitaria acerca de qué es discapacidad, qué implica, acerca de derechos de personas con discapacidad. Entonces yo creo que aunque sea 1, 2 o algo así de, no sé, poquitas actividades por año, pero hay más que cuando yo entré a la U acerca de discapacidad. Entonces creo que también la U está haciendo un buen papel en cuanto a información, en cuanto a socialización, pero sí le falta más, mucho más en accesibilidad digital. Esperamos que cada vez más la inclusión de las personas con discapacidad sea un eje transversal de la labor de las universidades del país y de todo el sistema educativo. Ahora nos iremos a conocer las actividades de la Agenda Inclusiva. Le damos el pase a nuestra compañera Rukmini Batista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rukmini Batista y es un gusto que me acompañen en la Agenda Inclusiva de Nexos. ¿Recuerdan que con AGECO es posible ganar entre 70,000 y 125,000 colones? Pues sí, como les había comentado anteriormente, esto es posible con el concurso literario para personas adultas mayores, organizado por AGECO.
Si a usted le gusta escribir y tiene más de 60 años, puede participar en los géneros de poesía, poesía infantil, cuento o relato de experiencias. La recepción de obras es hasta el 3 de agosto, así que anímese a participar llamando al 2542-4500 o escribiendo un correo electrónico a concursoliterario2018@ageco.org. Ahora les cuento sobre una actividad que, a pesar de que se realizará hasta octubre, requiere de una pronta inscripción y de preparación con tiempo, así que tome nota. Se trata del Encuentro Latinoamericano de Personas Sordas, el cual se realizará en Ciudad de Panamá. Este congreso tratará temas como la juventud y mujeres en la cultura sorda y será del 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. Para más información puede contactarse al correo latinoamericasordos@gmail.com o buscar su página de Facebook como Encuentro Latinoamericano de Sordos en Panamá 2018. Y en Nexos nos sentimos muy contentos de compartir actividades para todos y todas. Así que si usted tiene algún evento inclusivo que desea anunciar en nuestra sección de agenda, contáctenos al 2511-6949 o nos puede enviar un correo electrónico a nexostv@gmail.com. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. La UCR ofrece servicios gratuitos de odontología a estudiantes de la Escuela Centenovel. Allí, estudiantes de odontología de último año realizan sus prácticas y brindan atención especializada para personas con discapacidad. El proyecto de atención integral en odontología a la población con discapacidad, conocido como PRACIOT, forma parte de los proyectos institucionales de acción social que realiza la Universidad de Costa Rica. Mediante este proyecto se brindan servicios gratuitos en odontología a estudiantes de la Escuela Centenovel y a otras personas con discapacidad que requieran atención odontológica. Tratamos de hacer algo muy individualizado, no todos los pacientes son iguales y no todas las atenciones son iguales. Uno de los aspectos más importantes que tenemos acá es la parte educativa. Tratamos de que el paciente se independice de la higiene bucodental de sus cuidadores o de sus padres, y si no, que los padres o cuidadores, por la discapacidad del paciente que ocupan darle mayor atención, que pues ellos sepan cómo realizar la labor lo mejor posible para que esa persona esté sana por el resto de su vida. Lo que realizamos acá es prevención, ¿verdad? Y además le enseñamos a todos los chicos técnicas de cepillado y a las mamás también. Entonces lo que hacemos es prever, ¿verdad?, que tengan futuras caries y además les brindamos una atención muy personalizada a cada paciente. El consultorio se ubica en las instalaciones de la Escuela Centenovel y atiende de 7:30 a 11 de la mañana. Ana María y Raquel son dos de las pacientes que acuden al consultorio para recibir atención odontológica. Anita se ha beneficiado muchísimo del servicio odontológico de la Centeno porque es una atención muy personalizada. Ella necesita eso porque normalmente se mueve mucho, no le gusta que haya mucha gente, etc. Y además, pues, su salud dental ha mejorado un montón. Sí, les ha ayudado mucho porque ellos antes nos adaptaban, yo los llevaba a la clínica de Coronado y no había manera de que ellos se dejaran. Aquí yo veo que se dejan, los tratan muy bien, son muy cariñosos con ellos. Los cuidados bucodentales de las personas con discapacidad no son distintos a los de cualquier persona sin discapacidad. Sin embargo, estas deben adecuarse dependiendo de la condición del paciente. En realidad, pues, la persona con discapacidad es exactamente igual que otra persona y la parte bucodental, las mismas enfermedades y las mismas cosas. No es que tenga mayor prevalencia de más cosas, sino que simplemente hay un cuidado mucho menor por falta de conocimiento. Y la idea de ahora es lograr que demos ese conocimiento tanto a los nuevos estudiantes que se van graduando y a los padres que van ingresando a la clínica. Con esta información concluimos el programa de hoy. Eso sí, recuerde que en redes sociales nos encuentra como Nexos Canal 15 y que allí podemos interactuar durante toda la semana para aportar a la inclusión. También puede encontrar más información sobre Nexos en el sitio web de nuestro canal ingresando a la dirección www.canal15.ucr.ac.cr. La semana próxima, Nexos tendrá un nuevo estreno. Esperamos también que usted nos acompañe. Deseamos que pase una muy feliz semana.